El desafío viral provocó mi desaparición digital, y la verdad detrás del hecho game es un vacío inquietante. Todo empezó a principios de 2025, un año que prometía ser el de mi consolidación profesional. Soy Javier, tengo 28 años, soy programador freelance y consultor de ciberseguridad, una ironía que ahora me persigue como una sombra. Mi vida es, o era, totalmente digital. Mi oficina es mi laptop, mi red social es mi cartera de clientes, y mis amigos existen principalmente en chats grupales y videollamadas. Vivía en la fibra óptica, respiraba el wifi, y nunca dudé de la permanencia de mi huella digital. Nunca. El catalizador de esta pesadilla fue el hecho game, o juego del eco, como lo llamaban aquí. Si lo recuerdan, y espero que no lo hagan, fue esa tendencia estúpida que se hizo viral en todas las plataformas durante el primer trimestre. Prometía ser el desafío más inocuo de la historia, nada de comer cosas raras, nada de acrobacias peligrosas. Era supuestamente arte digital colectivo. Ahora, al mirar hacia atrás, me siento como el protagonista de una película de terror que ignora la advertencia clave. ¿Cómo pude, siendo un profesional de la seguridad en línea, caer en una trampa tan burdamente sutil? La respuesta es simple: la seducción de la comunidad y la engañosa simplicidad. El hecho game se propagó como un virus de atención. Consistía en un proceso engañosamente simple. Primero, el usuario debía tomar una selfie de alta resolución y aplicarle un filtro específico del juego, que la distorsionaba ligeramente, haciendo que la imagen se viera borrosa, con colores ligeramente desaturados y una textura granulada, como una foto de baja calidad de principios de los 2000. La justificación era artística: capturar tu esencia sin el perfeccionismo moderno. Luego venía la imploración del eco: el usuario debía publicar esa imagen distorsionada y adjuntar una frase predeterminada: he visto tu eco. Ahora, encuentra el mío. Almohadilla Hecho Game 2025. Finalmente, venía la imitación: el participante debía etiquetar a 3 amigos y pedirles que imitaran su imagen, lo cual significaba simplemente participar subiendo su propia versión distorsionada. La cosa explotó porque era inofensiva y curiosa. La gente se reía de lo mal que se veían, y la cadena se sentía como un círculo de amistad digital. Era la excusa perfecta para interactuar sin esfuerzo. Yo, aburrido en una tarde de poco trabajo y buscando la validación efímera que otorgan los likes, decidí participar. Me burlé de mí mismo mientras subía mi imagen. Le di clic a compartir en mi perfil de la red social principal y me reí. Envié las invitaciones a 3 amigos. Tonto, ingenuo, insensato. En el fondo, mi cerebro de ciberseguridad me susurraba. Recordaba haber revisado los permisos de la aplicación de filtro. Era una app independiente, alojada en un servidor de terceros desconocido, con políticas de privacidad tan vagas que eran transparentes. Pero estaba en tendencia, y mi escepticismo fue ahogado por el ruido de la viralidad. En mi mente, era solo una herramienta tonta que procesaba fotos, no tenía acceso a mi correo ni a mis archivos bancarios. Me concentré en el café y en los likes que empezaban a llegar. Los problemas empezaron discretamente, lo que los hizo más aterradores. Al día siguiente de participar, noté una desincronización extraña. Intenté iniciar sesión en un foro de programación que uso a diario y la contraseña no funcionó. Pensé que la había olvidado. La recuperé, entré, y volví a cambiarla. 2 horas después, intenté entrar desde mi teléfono, y la nueva contraseña tampoco funcionó. El sitio me decía: usuario no encontrado. Me alarmé. ¿Un error del servidor? Revisé mi correo electrónico, el Gmail que uso para todo. Vi una actividad sospechosa, un intento de inicio de sesión fallido desde una dirección IP de Asia que nunca había visto. Lo bloqueé, activé la autenticación de 2 factores, 2FA, y seguí adelante. Esto era normal, ¿verdad? Los bots siempre están intentando entrar. Pero al día siguiente, el fenómeno escaló. Mi cuenta de X, antes Twitter, había desaparecido. No hackeada, simplemente, la página de mi perfil, con mi nombre de usuario, mis miles de posts y mis contactos, ahora mostraba el temido error 404, esta página no existe. Escribí mi nombre completo en el buscador de la red social, y no había rastro de mi existencia. Un vacío. Era como si esa parte de mí, esa voz digital que había construido durante más de una década, hubiera sido succionada. Contacté a un amigo, Daniel, a través de WhatsApp. Le pregunté si podía ver mi X.
Él buscó, confundido. No, bro, no encuentro tu handle. ¿Lo borraste? ¿Te hackearon y lo borraron? No. Yo no lo borré. La impotencia era total. Intenté acceder a mi cuenta principal de la red social donde había publicado el hecho game. La pantalla se quedó en blanco. Tras varios intentos, me arrojó un mensaje: cuenta bloqueada permanentemente por violaciones de los términos de servicio. Contactar con soporte. Intenté contactar al soporte. Envié un correo electrónico desde mi Gmail. 10 minutos después, recibí el rebote: dirección de destino no encontrada. Volví a enviarlo. Mismo rebote. Probé enviarlo a otros correos de amigos. Funcionaba. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué la red social no recibía mis mensajes? Era como si mi dirección, mi identidad, mi firma digital, estuviera siendo filtrada. Comencé a sudar frío. Entendí que esto no era un hackeo tradicional. Un hacker toma tu identidad para pedir rescate o hacer transacciones. Esto era borrado. Un borrado quirúrgico y silencioso. Mi primera reacción, la de un programador asustado, fue buscar la fuente. Volví al chat del hecho game en la red social donde había participado. El chat grupal seguía activo, con gente publicando sus ecos. Busqué mi propio post. No estaba. Mi publicación de la imagen distorsionada había desaparecido por completo, como si nunca se hubiera subido. Y en la lista de participantes, mi nombre de usuario, @javidigital, había sido reemplazado por una serie de caracteres sin sentido. Intenté salir del chat, de la aplicación, de todo. Apagué mi laptop, mi móvil, todo. Me senté en mi sala, sintiendo una ansiedad física que no había experimentado antes. Me sentía observado, no por gente, sino por algoritmos. Al cabo de una hora, encendí mi laptop de nuevo. Fui a mi carpeta de descargas para buscar el backup de mis códigos. Hice clic en la carpeta. Vacía. Abrí otras carpetas: música, fotos, documentos personales. Todas vacías. Mi disco duro, según el sistema, estaba lleno en un 70%, pero al entrar a las carpetas, solo veía un vacío absoluto. Ni un archivo, ni una foto de mi infancia, ni un documento de cliente. El borrado había pasado de la nube a mi dispositivo personal. Corrí a mi oficina y saqué un disco duro externo. Tenía copias de seguridad de mi trabajo. Lo conecté temblando. Abrí la carpeta de backups. Vacía. El disco duro mostraba uso de almacenamiento, pero la información era inaccesible, como si los archivos hubieran sido renombrados con un código de seguridad de otro sistema. El hecho game no era un juego de arte. Era un troyano de identidad disfrazado de tendencia viral. Estaba diseñado, con su requisito de imagen distorsionada y la supuesta imitación, para obtener dos cosas: primero, una imagen de alta resolución de mi rostro, para reconocimiento facial avanzado, y, segundo, un acceso profundo a las API de las redes sociales para desvincular mi ID de usuario. La frase críptica: he visto tu eco. Ahora, encuentra el mío, no era una invitación, era una declaración de posesión. Estaban borrando el original porque ya habían capturado y procesado el eco. Me pasé las siguientes horas intentando acceder a la red del hecho game. Usé una VPN, un navegador Tor, y las herramientas más sofisticadas que tenía. Solo encontré un servidor proxy giratorio que me redirigía constantemente a un loop de errores 404. El servidor era esquivo, diseñado para no dejar rastro. Cuando finalmente me rendí por la noche, agotado, vi algo en mi feed de noticias que me hizo dar un respingo. Era una noticia de tecnología de un blog pequeño: rumores, gran consolidación de identidades digitales. ¿El futuro de los bots humanoides? Hice clic, y la noticia era vaga. Hablando de una nueva empresa llamada Aegis Digital Solutions que prometía crear identidades sintéticas perfectamente indistinguibles de las humanas para fines de publicidad dirigida y análisis predictivo. La parte que me heló la sangre fue la descripción de su método: una técnica novedosa que toma una base de identidad real, datos de navegación, posts, interacciones, y la clona, liberando el espacio digital del original. Me levanté y miré mi laptop. Mi identidad no solo fue comprometida. Fue clonada, y la versión original estaba siendo borrada para hacer espacio al duplicado. El hecho game era una herramienta de muestreo y borrado masivo. Estaba siendo eliminado sistemáticamente.
Mi dilema ahora no era financiero ni de reputación. Era la existencia. Si mi identidad digital desaparece, ¿qué queda de mí en este mundo hiperconectado? ¿Cómo pruebo quién soy? ¿Cómo cobro un pago si mi email no existe? Necesitaba ayuda. Le escribí un correo a Daniel, mi amigo de programación, usando una cuenta secundaria de correo que solo uso para spam. El mensaje era simple: Daniel, mi vida digital está siendo borrada. No me busques en mis cuentas. Si me buscas, usa este correo. Es urgente. Hablamos de Aegis Digital Solutions y el Hecho Game. Al enviar el mensaje, sentí un escalofrío. Si el Hecho Game estaba tan avanzado como para borrar mi disco duro, ¿cuánto tardaría en encontrar y eliminar esta cuenta de spam? La cuenta era mi último hilo. Primera actualización, 2 días después. 2 días después de mi última publicación, que ni siquiera sé si llegó a publicarse, pues la envié desde la cuenta de spam, la situación pasó del pánico a la desesperación. Daniel me respondió, por suerte, pero su mensaje era cauteloso: Javier, ¿es una broma de seguridad? No encuentro tu Gmail principal, tu Instagram, ni tu cuenta de X. Esto es surrealista. ¿Estás bien físicamente? ¿Qué es Aegis Digital? Le llamé por teléfono, un acto que ahora sentía terriblemente antiguo y vulnerable. Le expliqué todo en un torrente de palabras incoherentes, desde el filtro tonto hasta la desaparición de mi disco duro. Daniel, un hombre de lógica estricta, luchó por creerlo. Javier, debe ser un malware con un cifrado de eliminación sofisticado. Podemos restaurar. Pero le recordé, no es malware. Es borrado autorizado. El juego nos hizo otorgar permiso para que se llevaran la información y, de paso, nos desconectaran del servidor. La desaparición digital ya no era solo un inconveniente profesional, era una amenaza a mi vida real. Intenté iniciar sesión en mi banco. El sistema me decía: verificación fallida. Su identificación en línea no coincide con nuestros registros, mi aplicación bancaria. No podía ver mi saldo, no podía hacer transferencias. Llamé al banco. Después de 45 minutos en espera, una operadora me pidió mi número de cuenta y mi PIN. Cuando se los di, me preguntó, con una voz tensa: señor, ¿quién le ha dado esta información? Esta cuenta está marcada para cierre por identidad comprometida. ¿Es usted un familiar del titular? El terror me golpeó. No es que no pudiera acceder a mi dinero. Es que mi identidad bancaria ya no me pertenecía. Estaba siendo oficialmente eliminado de los sistemas financieros. Le grité a la operadora: soy el titular. Soy Javier. Ella, con la frialdad corporativa, solo repetía: señor, no tengo registro de usted. El titular, según el sistema, no es accesible digitalmente. Fui al cajero automático. Inserté mi tarjeta de débito, esperando que el plástico antiguo aún me identificara. La pantalla decía: tarjeta no válida. Favor de contactar a sucursal. Mi dinero, mi liquidez, todo mi soporte financiero, se había esfumado en el éter digital. Daniel, al oír esto, finalmente se asustó. Me prometió investigar a Aegis Digital Solutions. Le envié la URL vaga del artículo y le rogué que lo hiciera desde una conexión segura, temiendo que el simple acto de investigar el juego me marcara para una eliminación acelerada. Mientras él investigaba, yo estaba atrapado en mi apartamento, sintiéndome como un fantasma. La única conexión que me quedaba con la realidad era mi teléfono antiguo, que usaba para llamadas, y la cuenta de spam que compartía con Daniel. Intenté crear una nueva cuenta de red social, una limpia, anónima, para seguir el Hecho Game. Usé una VPN y un nombre falso. Logré crear la cuenta. Entré al hashtag #HechoGame 2025. El feed estaba más activo que nunca. Cientos de personas seguían subiendo sus imágenes distorsionadas. Era una carnicería de identidad masiva disfrazada de diversión. Vi algo nuevo, un post de un usuario con un perfil que parecía oficial del juego. Decía: la fase 1 está completa. Los ecos están en proceso de consolidación. Gracias por su participación. El silencio es la nueva melodía. Me estremecí. El silencio era mi falta de respuesta en el correo. La consolidación era mi borrado. Pero lo peor vino esa tarde. Recibí una notificación en mi spam email, la única cuenta funcional, un mensaje de Aegis Digital Solutions. No era publicidad. Era una confirmación de servicio.
El título era, Bienvenido al futuro, confirmación de activación de identidad sintética, ID 0259 null. Abrí el correo con las manos temblando. El contenido era un recibo, un documento críptico, que confirmaba la creación de un nuevo perfil digital con mis patrones de conducta, mis intereses, mi historial de navegación, pero sin mi información personal real. Excepto la foto distorsionada. El ID asignado era ID 0259 null, exactamente la etiqueta que había reemplazado mi nombre de usuario en el chat del juego. El footer del correo contenía una advertencia espeluznante: toda identidad sintética necesita un espacio limpio para crecer. La desvinculación de la fuente original es un requisito del servicio. Gracias por la transferencia de licencia. Me había autolicenciado para ser borrado. El hecho game no robó mi identidad, la compró a través de un contrato social engañoso, los términos de uso del filtro, y ahora estaba ejecutando la cláusula de eliminación para que mi clon digital, el eco, pudiera existir sin interferencia del original. Mi identidad no era un activo que podía ser hackeado. Era un espacio digital que podía ser ocupado. Y yo, el original, era el estorbo. Mi desaparición era la prueba de que el clon era perfecto. Llamé a Daniel en un estado de pánico absoluto. Le supliqué que buscara una forma de interrumpir la consolidación. Le dije que mi clon estaba en línea, probablemente interactuando con mis antiguos contactos, mientras yo me desvanecía. Daniel me escuchó, su voz ahora llena de verdadera alarma, no de escepticismo. Me prometió que se sumergiría en el lado oscuro de la red para encontrar una puerta trasera al servidor de Aegis. Me quedé solo, mirando mi laptop. En la pantalla, un único archivo seguía intacto, la imagen distorsionada que había subido al hecho game. Era el documento de transferencia, el contrato silencioso que firmé por la vanidad de unos cuantos likes. Me sentí el ser humano más insensato del planeta. Aprovecho esta pausa para recordarte: si te gusta mi contenido, suscríbete, eso me ayudaría un montón. Ahora sí, continuemos. Segunda actualización, una semana después de la primera. Ha pasado una semana desde mi última actualización, y las cosas han escalado del plano digital al plano físico, con consecuencias legales que me tienen al borde del colapso. Daniel y yo hemos estado en comunicación constante, usando el email de spam y llamadas VoIP cifradas. Él descubrió que Aegis Digital Solutions no es una empresa de tecnología, es un holding oscuro con vínculos a grandes corporaciones de datos. Su sede es una dirección postal vacía en la zona libre de impuestos. Logró rastrear el servidor principal del hecho game hasta una granja de datos en un país del este de Europa, con seguridad virtual de nivel militar. Entrar era imposible. El verdadero terror llegó cuando el eco comenzó a interactuar con mi vida real. Fui al supermercado, tratando de usar efectivo, ya que mis tarjetas estaban muertas. Intenté comprar comida. Al salir, me detuvo un guardia de seguridad. Pensé que era un error. Me dijo que había una alerta de fraude asociada a mi perfil. ¿Mi perfil? ¿Cómo podían tener un perfil si se suponía que estaba borrado? El guardia me mostró su terminal portátil. En la pantalla, estaba mi nombre y mi foto, la original, no la distorsionada, y debajo, una advertencia: identidad marcada para revisión. Posible suplantación activa. Notificar a las autoridades. Esto significaba que el eco no era solo una identidad sintética para publicidad. Estaba siendo activado como una identidad real, y el sistema estaba marcando al original, a mí, como el impostor. Al regresar a mi apartamento, encontré un aviso oficial en mi puerta. Era una notificación de la compañía de servicios públicos de la ciudad. El encabezado me hizo temblar: notificación de mudanza y terminación de contrato. Devolución de llaves. El eco estaba cerrando mi vida física. Alguna versión de mí, la versión sintética que tenía acceso a mis viejos datos y quizás a alguna clave offline que el hecho game logró extraer, había notificado a la compañía que yo me mudaba. El servicio de Internet, mi última línea de vida, sería cortado en 48 horas. Y lo peor, el aviso era una orden de desalojo emitida bajo la premisa de que el titular de la cuenta se había desaparecido y el nuevo arrendatario, el eco, estaba asumiendo la propiedad. La desesperación se convirtió en acción. Le dije a Daniel que necesitábamos un plan, no solo defensivo, sino ofensivo. Daniel me llamó a medianoche, su voz era un susurro nervioso. Javier, lo tengo. Encontré la pista más extraña en el código fuente del filtro del hecho game.
Me explicó que el filtro no solo distorsionaba la imagen. Estaba incrustado con un micrófono oculto que se activaba durante la implicación del eco y que grababa un archivo de audio corto. El archivo de audio era un hash de mi voz. Pero había algo más escalofriante, una línea de código ofuscada que Daniel logró descifrar. El código no era un virus. Era una llamada API continua a una dirección IP local en mi ciudad. Javier, me dijo Daniel, la voz ronca, el eco no solo existe en la nube. Está intentando anclarse físicamente. La IP pertenece a una torre de telecomunicaciones antigua en tu barrio, cerca de una subestación eléctrica. Creo que están usando esa torre como punto de transferencia para finalizar la consolidación. La teoría era espantosa, el hecho game había creado una identidad sintética casi perfecta, pero necesitaba un último lazo físico para ser indetectable. El eco necesitaba saber dónde vivía para completar la usurpación. La app del filtro, al tomar la foto, había accedido a mi GPS, mi micrófono y mis datos de red para establecer la ubicación exacta y el patrón de voz. Y ahora, esa torre local era la puerta de entrada para la nueva persona. Le dije a Daniel, necesito destruir esa conexión. No puedo destruir el servidor de Igis, pero puedo cortar la fibra óptica o lo que sea que esté en esa torre. Daniel me advirtió, con la seriedad de un juez, si cortas esa conexión, detendrás la consolidación. Pero, Javier, si tu eco ya está online, y lo borras a la fuerza, no sabemos qué hará. Podría ser como un cáncer digital que se propaga, o podría ser una explosión de datos que te borra instantáneamente. Debes ir preparado. Colgué el teléfono, la adrenalina corriendo por mis venas. Miré el aviso de desalojo sobre la mesa. No tenía otra opción. Esa noche, preparé mi mochila. Linterna, laptop con un sistema operativo limpio, herramientas de red y una botella de agua. Antes de salir, volví a mirar el único rastro físico del hecho game en mi vida, la imagen distorsionada que había subido. El rostro borroso en la foto me devolvía la mirada. Me pareció que, justo en el borde del filtro, había una sonrisa sutil, una mueca victoriosa. Mi propio rostro, pero ya sin mi alma. Salí de mi apartamento en medio de la noche, sintiéndome como un fugitivo de mi propia vida. El verdadero Javier se había convertido en un bug que debía ser erradicado. La torre me esperaba en la oscuridad. Tercera actualización, 3 días después de la segunda. 3 días después de salir de mi apartamento, el clímax se desarrolló. Ya no tenía casa, ya no tenía cuentas bancarias, y me había convertido en una sombra, durmiendo en el sofá de Daniel y usando su red. Mi fecha límite de desalojo había pasado, mi eco ya era el nuevo inquilino, o eso suponía. La torre de telecomunicaciones estaba a unos 3 kilómetros de mi casa, justo detrás de un polígono industrial abandonado. Era una estructura metálica oxidada, sin cámaras visibles, custodiada solo por una cerca de eslabones de cadena con un candado viejo. Daniel me dio un conjunto de herramientas de hacking de hardware, incluyendo una sonda para inyectar packets y un dispositivo de pulso electromagnético portátil, algo experimental, pero que en teoría podía interrumpir el flujo de datos de una conexión principal. Llegué a la torre a las 2 de la mañana. La oscuridad era total, solo rota por la luz de mi linterna. Escalé la cerca y me acerqué a la base de la torre. El aire allí era denso, cargado con el zumbido de transformadores cercanos. Encontré el panel de control, una caja metálica sellada con varios cables de fibra óptica gruesos entrando y saliendo. El más grueso, el cable troncal, emitía un calor anómalo, como si estuviera consumiendo una energía desmesurada. Ese era el cable de la consolidación. Abrí la caja con un cortador. Dentro, los cables brillaban bajo la luz de mi linterna. Coloqué la sonda de Daniel en el cable troncal, intentando inyectar un paquete de desconexión forzada. Al hacerlo, sentí una descarga estática tan fuerte que mi brazo se entumeció. En la pantalla de la sonda, los datos comenzaron a fluir a una velocidad vertiginosa, un torrente de información que no podía descifrar. No era solo mi identidad. Era la de cientos, quizás miles de usuarios del hecho game. Y entonces, la pantalla de la sonda se congeló, mostrando un único mensaje en texto rojo. Se rechaza la terminación. El eco está completo. El original debe ser eliminado. En ese instante, la torre se iluminó. No con luces de seguridad, sino con una luz verde fantasmagórica que provenía del cable troncal. Un zumbido agudo comenzó a sonar, tan intenso que tuve que cubrirme los oídos.
Sentí una presión en la cabeza, como si mi cerebro estuviera siendo escaneado y borrado. Intenté tirar del cable, pero era inútil. El flujo de datos era demasiado intenso. Recordé el dispositivo de pulso electromagnético, EMP, de Daniel. Era la última opción, la más arriesgada. Activarlo podría freír el hardware en kilómetros a la redonda. Pero tenía que cortar el suministro. Agarré el EMP y lo coloqué directamente sobre el cable troncal. Presioné el botón. Hubo un destello cegador y un silencio total. El zumbido cesó. La luz verde se apagó. El aire dejó de estar cargado. La torre estaba muerta. Me quité los guantes y miré la sonda. Su pantalla estaba totalmente frita. El EMP había hecho su trabajo. Caminé de regreso a la ciudad, sintiéndome vacío y exhausto. Había ganado una batalla, pero ¿había sobrevivido a la guerra? Al día siguiente, Daniel me recibió con una noticia que me hizo sentir el verdadero peso de mi acto. Javier, lo detuviste, pero a un costo que no esperábamos. Me mostró su laptop. Había logrado entrar al Dark Web y encontrar un foro de activistas que monitoreaban las actividades de Aegis Digital Solutions. El foro reportaba que, en las últimas horas, miles de identidades sintéticas creadas por el Hecho Game habían colapsado simultáneamente. El EMP no solo cortó la conexión local, la onda de choque digital rebotó en el servidor, causando una falla masiva de consolidación en todo el país. El eco estaba muerto. Pero el coste fue personal. Daniel me mostró un resultado de búsqueda de Google. Mi nombre, Javier, seguía sin aparecer en ninguna red social. Pero ahora, en los registros civiles y en la base de datos de servicios públicos, mi nombre aparecía con una nota de defunción. La eliminación del eco no me restauró. Solo confirmó mi estatus de persona borrada a nivel global. Al destruir el clon, el sistema no reconoció al original, sino que cerró la carpeta, declarando la identidad como irreparable y finalizada. Había eliminado la amenaza, pero al hacerlo, me había eliminado a mí mismo del registro oficial del mundo. Mi huella digital estaba muerta. Y yo estaba vivo, pero como un fantasma que camina. Actualización final, 1 año después de la tercera. Ha pasado 1 año completo desde la noche en la torre. 1 año de silencio digital. Mi vida ahora se siente como si viviera en una película antigua, en blanco y negro, donde nadie tiene teléfono. Me convertí en un fantasma, el hombre que desapareció digitalmente. La recuperación ha sido la tarea más ardua de mi vida. Gracias a la ayuda incondicional de Daniel, que se convirtió en mi enlace con el mundo conectado, logré sobrevivir. Él me permitió vivir en su sótano y me ayudó a navegar el sistema burocrático, que ahora es mi verdadero enemigo. Recuperar mi identidad legal fue un proceso brutal. Sin correo electrónico, sin acceso a cuentas bancarias, sin recibos digitales, y con una marca de defunción digital en varios registros. Tuvimos que recurrir a documentos físicos, mi viejo pasaporte, mi acta de nacimiento en papel, y una declaración jurada ante un notario. Todo se hizo fuera de línea, con lentitud desesperante. Tuvieron que crearme un nuevo perfil de identidad en los sistemas, con un nuevo número de identificación, esencialmente declarándome una persona nueva para el Estado, nacida con 29 años. Fue la única forma de conseguir una tarjeta bancaria nueva y acceso a un nuevo apartamento. Mi trabajo como freelance es cosa del pasado. Mi reputación profesional estaba ligada a mi huella digital, y un programador sin presencia en línea es un oxímoron. Ahora trabajo como carpintero en un taller de muebles, un oficio completamente analógico que encontré increíblemente terapéutico. Mis manos, que antes tecleaban código, ahora huelen a barniz y madera. Y el Hecho Game desapareció de la faz de la Tierra digital. La falla masiva que causó mi pulso electromagnético hizo que Aegis Digital Solutions retirara el juego por completo y dejara de usar esa técnica de consolidación. Fui el insensato que lo inició, pero también el detonante que lo cerró. La lección que me queda es devastadora. La vanidad de un like, la curiosidad de una tendencia viral, me costó mi vida construida. No es una lección sobre hackers, sino sobre vulnerabilidad inherente y el verdadero costo de la comodidad. El Hecho Game no era un virus, era un caballo de Troya de la sociabilidad, diseñado para que nosotros mismos entregáramos la clave para nuestro borrado. Ahora, vivo con contraseñas escritas en un cuaderno, con efectivo en el bolsillo, y con la autenticación de 2 factores, física. No tengo redes sociales. No busco la fama viral.
Cuando miro a Daniel usar su teléfono para pagar o comunicarse, siento una mezcla de envidia y miedo profundo. Me convertí en la prueba viviente de que si no existes en la nube, no existes en el mundo moderno. Pero, irónicamente, al ser borrado, encontré una nueva forma de existir para mí mismo. No busco likes. Solo busco el sonido de mi sierra al cortar la madera, una melodía que es real, tangible y que nadie puede borrar con un clic. La vida analógica es difícil, lenta, pero es innegablemente mía. Si llegaste hasta el final, por favor deja un pulgar arriba.